RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan mediante la multiplataforma digital de RCR, la red que comunica y une al Perú. Presentamos nuestra edición 361 de Perú 2030, 7 años debatiendo los problemas del país en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También nuestro programa se difunde por el medio digital enteratp.com que dirige el periodista Ignacio Arana. El día de hoy, como ustedes ya saben y lo anunciamos, vamos a continuar con nuestro programa dedicado a las agendas regionales. El sábado pasado estuvimos con Luis Espejo, con la Agenda Regional de la Libertad, y hoy nos vamos al sur andino con la Agenda Regional del Cusco. Y esperamos que el próximo sábado estemos con Madre de Dios, la Agenda Regional de Madre de Dios. Como ustedes también ya conocen, la agenda regional pues es el conjunto de propuestas, ¿no?, que tienen por objetivo lograr una mejora en la calidad de vida, el ingreso de la gente que vive en determinado territorio. En este caso en el país, en nuestros departamentos que tienen gobiernos regionales. Para que esto funcione, obviamente se requiere que los propios actores de la región elaboren y participen en la agenda regional que les va a permitir, ¿no?, desarrollar una propuesta para su estrategia de desarrollo descentralizado, ¿no? El día de hoy tenemos como invitado desde el Cusco a Jesús Manya Salas, director de la revista Amaro. Con él vamos a conversar sobre las propuestas que tiene para la agenda regional del Cusco. Buenos días, Jesús Manya, gracias por estar en Perú 2030 por RCR Televisión. Un cordial abrazo y expresarte el agradecimiento por la posibilidad de conversar entre nosotros sobre este tema que es importante en la agenda regional. Bien, gracias Jesús, pero antes de empezar con nuestra mesa central de hoy, tenemos las novedades que nos trae, como siempre, el número 160 del Semanario Político Digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failó, desde la heroica ciudad de Tacna. El título de portada de este último número es En tiempos de Rolex, llega Dina al 2026, y justamente también en este número hemos publicado un artículo que se llama Construir las agendas regionales como estrategia de poder democrático y descentralizado, que le recomiendo su lectura porque plantea los mecanismos que los actores privados y públicos de una región deben realizar para que puedan elaborar su agenda regional y obviamente constituirse en un foro permanente, ¿no?, de gestión en los gobiernos regionales. Muy bien, pero también vamos a los hechos que han marcado esta semana, una semana llena de acontecimientos. En primer lugar, estuvo marcada por el escándalo de los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte. Se dice que hasta tenía 15 relojes de alta gama, ¿no?, muchos de los cuales son de esta marca, ¿no? Hay que indicar pues también que el otro tema que marcó la semana fue el de la reforma constitucional, que retorna a la bicameralidad y a la reelección de los parlamentarios, norma que fue publicada esta semana en el Diario Oficial El Peruano. Y otro tema también fue el de
la ronda de conversaciones, yo le llamo show, ¿no?, del premier Gustavo Iriancén con los partidos políticos, ¿no?, sobre el tema de los relojes de la presidenta, que según algunos señalan que se convierte en una principal amenaza, ¿no?, para la gestión de Dina Boluarte. Ya hay en el Congreso una moción que está circulando para su vacancia, ¿no? Se desconoce hasta la fecha cómo es que consiguió estos relojes la presidenta, ¿no? Lo que ha dicho en la última declaración que ha hecho a la prensa es que eso solo lo hará ante la Fiscalía. Es decir, no quiere dar a conocer los detalles que podrían generar un presunto enriquecimiento ilícito de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? También, no, respecto al segundo tema, el de la reforma constitucional, pues en realidad es una reforma del Estado, no había necesidad de referéndum ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente, ¿no?, se ha hecho una reforma de 53 artículos, ¿no?, que se promulgó a inicios de esta semana. Obviamente la presidenta no puede observarla según las normas constitucionales que también fueron modificadas por este Parlamento, así que ya tenemos la pista electoral establecida para el 2026 y por consiguiente pues estamos ante una situación, ¿no?, de que el tiempo electoral se ha acelerado rápidamente y ya se sabe cómo se va a jugar el 2026. El próximo año es año electoral, pero parece que se está adelantando, ¿no?, el cronograma, ¿no? Y finalmente, con respecto al tema de el conjunto de reuniones que está desarrollando con las bancadas parlamentarias el señor Premier de la República, realmente es, desde nuestro punto de vista, ocioso, ¿no? No hay nada que acordar, ya está todo acordado hace mucho tiempo. No sé qué pretende el señor Premier, ¿no? Ya sabemos que hay un cogobierno, las reglas están establecidas desde que lo asumió la presidencia la señora Dina Boluarte, ¿no? Y ya no hay ningún tipo de contradicción entre Parlamento y Ejecutivo como se vio en la primera etapa. El tema de la bicameralidad pues trae cola porque ha entrado al debate constitucional y político, ya que tiene varias sorpresitas, ¿no?, dentro de las modificaciones a los 53 artículos, ¿no? Por ejemplo, el número de diputados, que serían 130, y de senadores, que serían 60, ¿no?, pueden incrementarse vía ley orgánica. Es decir, no se necesita ahora una reforma constitucional, simplemente esta reforma que se ha presentado y ya promulgada establece pues que solamente se requiere vía ley orgánica y podríamos tener 150 o más diputados o más senadores, ¿no? Se dice pues de que el número de senadores y diputados no son tan representativos y que debería incrementarse de acuerdo a indicadores latinoamericanos, ¿no? También hay requisitos mínimos para postular a senador y muchos de los actuales congresistas podrán ser candidatos porque así se establece. Muy bien, vayamos al tema también, el otro tema que el día de ayer estalló y que es un tema importantísimo, ¿no?, que el único que ha publicado en carátula, no sé si a otros diarios, pero lo acabo de ver, porque el diario El Comercio dedica su portada a la princesa, a la reina de Gales, pero en la República sí salió el hecho que han sido restituidos en la Junta Nacional de Justicia. Inés Tello y Aldo Vázquez se reincorporan a la Junta Nacional de Justicia. Medida cautelar del Poder Judicial los devuelve a sus cargos sin ninguna inhabilitación, pese a la decisión del Congreso de la República. Así están las cosas. El Poder Judicial
le ha enmendado la plana al Congreso. Se veía venir esta situación, dada la forma, y lo dice el Poder Judicial, ¿no?, inconstitucional, ¿no?, de dicha aprobación. Votaron dos miembros de la Comisión Permanente que estaban prohibidos según el reglamento, ¿no? Y además, el Poder Judicial también señala que la supuesta infracción constitucional no puede ser referida pues, a una interpretación de la Constitución, ¿no? Es interesante revisar este pronunciamiento del Poder Judicial porque, ¿no?, plantea pues, los cuestionamientos principales al procedimiento que llevó a cabo el Congreso de la República. Bueno, y ustedes saben cuántos partidos políticos están registrados ya en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, y que pueden participar en las elecciones que estábamos hablando del 2026, ¿no? Son 26 partidos los que pueden, y se los leo rápidamente, pero para que ustedes tengan una idea de cuántos partidos ya están operativos y los nombrecitos que traen. Acción Popular, obviamente, es el número 1 que está registrado porque actualmente está en vigencia su registro. La famosa Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas Obreros, que es la de Antauro, pues, ¿no?, tiene sus siglas Antauro, ¿no? Alianza para el Progreso, Avanza País, Fe en el Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, la del pescadito, ¿recuerdan? Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido Político Perú Primero, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, se logró reinscribir el Partido Aprista luego de muchas dificultades, el Partido Democrático Somos Perú, Partido Demócrata Unido Perú, Partido Demócrata Verde, Partido Frente de la Esperanza, Partido Patriótico del Perú, Salvemos al Perú, Partido Político PRIN, el que acaba de hacer su alianza con la Asociación de Movimiento Regional del Perú, que dirige Freddy Braco, Partido Morado, Perú Libre, Perú Moderno, Primero la Gente, Podemos Perú, Renovación Popular, Partido Político Perú Acción y Partido Político Sí Creo. Ahí está, los 26 partidos que están operativos y creo que, según la información que manejamos, posiblemente haya 2 más que se puedan incorporar, si es que obviamente pasan la valla establecido. También esta semana, pues, el Poder Judicial declaró improcedente 2 tutelas de derecho que había presentado Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación, para evitar ser investigado. No quiere que le investiguen, pues, porque sabe ella cuál va a ser el resultado de la investigación. Pues así lo estableció pues la Fiscalía Suprema especializada en corrupción de funcionarios, que está a cargo de Delia Espinosa, ¿no? Muy bien, y hablando de este nuevo golpe que ha tenido Patricia Benavides, que ha fracasado su intento por parar su investigación, pues hay que decir que el aprista Jorge el Castillo, su defensor de oficio, de oficio es una palabra no adecuada para este caso, pero suena bonito, ¿no? No da una, pero Jorge del Castillo, todas las pierde. Muy bien, vayamos entonces a nuestra mesa central de hoy día con la agenda regional del Cusco. Jesús Manya es el director de la revista Amaro, con que ya lo tenemos aquí en nuestra cabina digital desde el Cusco. Vamos viendo, Jesús, en primer lugar, cuáles son las principales potencialidades del Cusco que permitan permitir su estrategia de desarrollo, qué ventajas comparativas o competitivas tiene el Cusco para que pueda desarrollarse. Franz, bueno, el contexto es que el proceso de descentralización y regionalización es una disputa permanente. No nos han regalado la descentralización y la regionalización. ¿Por qué entro por este lado, Franz? Porque hay algunas opiniones pesimistas, muy derrotistas,
que consideran que la regionalización en estos apenas 20 ha fracasado y por consiguiente hay que modificar. Es cierto, hay un estancamiento y lo que tenemos que trabajar es por hacer un relanzamiento. En ese contexto, en el caso del Cusco, nosotros tenemos tres grandes corredores territoriales que no siempre son reconocidos en los estudios que se hace de ese plan y en los propios profesionales del gobierno regional. Como tú sabes, yo he sido partícipe del proceso descentralista antes todavía de su promulgación, por consiguiente, hay un recorrido en el conocimiento y en lo que significa la construcción de la agenda regional. Nosotros tenemos tres territorios cultural, productiva, económica, vialmente bien definidos. Tenemos el corredor amazónico, que consta de la provincia de la Convención, Paucartambo, Quispicanchis, que tienen relaciones o en todo caso integración hacia Puerto Maldonado, a Junín, a Pucallpa. Tenemos el corredor interandino, que es lo que es el único que lo ven a veces en el CEPLAN, que es el corredor del Valle del Urubamba, que es Urubamba, Anta, Calca, Cusco, Quispicanchis y Canchis. Tenemos un tercer corredor que es lo que llamamos el corredor minero o el corredor altoandino, donde está Espinar, Chumbivilcas, Casparuro, Acomayo. Estos tres espacios territoriales tienen sus características y cada uno de ellos tiene sus potencialidades, y como también hay temas potenciales transversales del conjunto de estos tres espacios territoriales. Muchas veces vemos con sorpresa en los planes concertados y en los propios planes que maneja ese plan que no se parte de este contexto, de este reconocimiento de los espacios territoriales y culturales. Por ejemplo, en el tema del corredor amazónico, ¿cuál es la potencialidad básica que tenemos? Fuera de la Amazonía como bosque, tenemos también, ahí está ubicado el gasoducto surandino o el gas, la explotación en Camisea. Sin embargo, curiosamente, este insumo que es vital para un proceso de industrialización que reclama hace 40 años el Cusco, nunca ha sido tomada en consideración y se prioriza la exportación a través del gas costero. Está paralizado, como tú sabes, el gasoducto y por consiguiente no hay ningún proyecto agregado a lo que significa esa. Eso hace de que haya problemas y contradicciones en ese terreno. El corredor amazónico aporta, como dicen los propios estudios, a la producción de varios productos de exportación, como son la palta, como es el caso del café, el cacao, el maní, la yuca, y que han incrementado sus procesos productivos en todo este corredor. Por otro lado, tenemos el corredor minero, que básicamente, como su nombre lo indica, tiene la potencialidad de los recursos mineros, más o menos aproximadamente, de acuerdo a los estudios, a unos 100 años, porque hay en agenda más o menos 5 o 6 grandes minas fuera de las que ya existen en Chumbivilcas y en Espinar, que están en pleno proceso de exportación y de explotación. Un factor importante en todo este corredor es que ha mejorado sustancialmente la ganadería, tanto de vacunos ovinos, como también ha mejorado, hay un trabajo biogenético de lo que significan los hilos de alpaca, de alpaca y también algunos lugares de vicuña y la llama. Por otro lado, en el corredor interandino, que es el Valle Sagrado y el Cusco, tenemos varias potencialidades productivas, como es el caso de la palta, del maíz, de otros productos,
Y también ahí está enfocado básicamente el tema del turismo, la parte cultural y los procesos o los proyectos de electrificación que provienen de todo lo que significa la trayectoria del Urubamba. Estos son más o menos, como verás, cada territorio tiene sus propias potencialidades y el propio cuadro del valor agregado bruto que hay en el país y en la región nos demuestra que esas tendencias son las que mejor se han consolidado, ¿no? Como es el caso, minería, hidrocarburos y electricidad, más o menos abarca el 50% de nuestro valor. La rama de la construcción que ha llegado en estos últimos años entre el 8 al 9%. ¿Por qué? Porque como se ha conquistado el canon gasífero y también las regalías mineras, todas las municipalidades de la región ahora manejan recursos importantes. Eso ha hecho de que existan inversiones en la construcción para resolver el tema, digamos, de los servicios básicos. Ha crecido la rama de la construcción en estos últimos años, porque hay una inversión del gobierno regional y los municipios. Por otro lado, el comercio mantiene más o menos un 7% en esta estadística, la agricultura otro 7%. Es curioso, casi el 45% de los ciudadanos viven en la parte rural, sin embargo, la agricultura apenas llega al 7% porque no hay políticas agroalimentarias ni desde el gobierno nacional y tampoco desde las regiones y los municipios. También la actividad del Estado como tal es dinamizador. Casi el 6% de este valor agregado bruto en la región proviene del Estado, como señalaba, se han incrementado los trabajadores y los profesionales en todas las 114 municipalidades distritales que hay. El turismo es otro sector económico importante. A veces nos pretenden hacer consentir y a veces exponer hacia afuera como que el turismo fuera la única actividad importante del Cusco. Sin embargo, en este cuadro apenas el turismo llega a ser el 6 a 7% del valor agregado bruto, porque el turismo solo está focalizado en Cusco y Urubamba por el efecto de Machu Picchu. Y finalmente, otro sector importante es el transporte, por la característica bastante grande de lo que es nuestra región. Como verás, entonces, tenemos potencialidades hidroenergéticas, mineras, básicamente, y eléctricas, que es la que potencia más. Sin embargo, hay una paradoja. Contribuyen al financiamiento, digamos, a la generación de recursos económicos en el Cusco, sin embargo, no tiene capacidad de incorporar en la parte laboral digamos, a los miles de jóvenes, de trabajadores que pudieran incorporarse en este sentido. ¿Por qué? Primero, por la característica y la naturaleza de esas inversiones, pero también por actos deliberados que vienen desde la política nacional. Yeah. Es increíble que el Cusco pague el gas más caro, no es un serio malestar. Muy bien, Jesús. Muy interesante eso de los corredores que has planteado como para interpretar el potencial que tiene Cusco. Pero veo también en lo que tú has mencionado el sector agrario o agropecuario, mejor dicho, que has señalado que es muy importante. Como tú bien lo dices, pues la mayor cantidad de población económicamente activa del Cusco está dedicado al sector agropecuario, más del 46%. Lo cual es un indicador muy importante. Vemos también que en el tema de los productos más dinámicos que tiene Cusco, como tú lo has mencionado, la quinoa, y veo que también en segundo lugar está el rocoto, y luego viene la palta, ¿no? Luego el fricol y el achiote.
Hace poco hubo un evento en Miami para hacer el tamal más grande del mundo, un récord Guinness que se propusieron, eso fue la semana pasada, y ahí escuchamos la información de que el maíz, el maíz grande que hay Maíz blanco. claro, este maíz que no hay en otra parte del mundo, es exclusivo del Cusco, todo se exporta. O sea, no hay para consumo nacional. Eso es cierto, Interno. Jesús, que todo el maíz gigante del Cusco se va hacia el exterior y no queda nada para los peruanos. Bueno, eso siempre, desde los últimos años, siempre eso ha sido así. Curiosamente existe eso. Lo que tú dices es cierto. Mira, tenemos cerca de un sector en la población económicamente activa muy grande, el sector agrario. Sin embargo, las inversiones que se hacen desde el gobierno nacional y regional son escasos, ¿no? Recién se están aplicando algunas políticas muy concretas para el tema de la papa, la piña y otros productos, no de exportación, sino básicamente de consumo. En los últimos 10 años, por ejemplo, recién ha ingresado la palta como un factor de exportación y de producción, pero eso ha sido producto de la iniciativa de los agricultores de Anta, de todo el corredor de Anta, Mollepata, etcétera, todos los distritos que hay de Anta, como quien se va a Apurímac, son valles un poco más cálidos que el Valle Sagrado, y entonces ha despuntado la palta. La palta se está exportando, también se consume internamente, ha mejorado el consumo de la palta en la región, pero eso es producto pues de la actividad, si se quiere decir, comunal, privada, individual de los productores. No ha habido una política nacional, por ejemplo, para introducir y trabajar la palta de manera grande como se está desarrollando en la actualidad. De la misma forma, se ha recuperado en el caso de los valles amazónicos el café orgánico, el cacao, que han ingresado al proceso de exportación, pero más como cafés, digamos, especializados, ¿no? El café orgánico, todo ello. Iniciativa, actividad económica de los propios productores. No hay pues una política del café nacional para estos lares. Ese es uno de los reproches también que hay en la parte amazónica en la convención. A pesar de que la provincia ha recibido ingentes cantidades producto del canon, las municipalidades se han dedicado a sembrar cemento y no han tenido políticas agrarias de productos amazónicos importantes, ¿no? Sin embargo, como hay un motor económico que ahora, producto del canon, genera servicios, genera ingresos, muchos de los productores han logrado que parte de sus recursos que recaudan por otro lado, los han destinado a mejorar los cafetales, a mejorar el cacao, a darle un valor agregado, porque ya se está exportando como chocolates, ¿no? Los cafés orgánicos, etcétera. Sí, Y eso es lo entonces que son veo, más iniciativas de los productores. Jesús, eso es lo que veo, porque cuando vemos la tabla de los principales productos de exportación del Cusco, y hablando del maíz blanco gigante, está en sexto lugar, después del café Claro. y del cacao, ¿no? Esto nos llama poderosamente la atención, lo cual obviamente ahí hay que meterle más tecnología y más inversión, porque es un producto bandera del Cusco, porque el primer producto de exportación es el cobre, ¿no? Le sigue el molibdeno, el oro, y luego viene café, cacao, maíz blanco grande, gigante, palta, achiote y otros productos más. O sea, bien particular, digamos, los productos de exportación que tiene el Cusco. Pero ahora, Jesús, según tus evaluaciones que has hecho, ¿cuáles son los limitantes? ¿Qué está impidiendo
que Cusco sea, como dice un alcalde, potencia mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que te dije, hay una mirada centralista también, pues no vayas a pensar que el centralismo solo es de la capital. También hay una visión centralista e incompleta de lo que es el territorio del Cusco. Muchas autoridades regionales y municipales creen que el Cusco solo es andino y que no tiene una proyección territorial de carácter amazónico. Por eso he partido de que tenemos que configurar la mirada del desarrollo territorial en el Cusco a partir de esos tres corredores que tienen relaciones históricas, pues de hace muchos años, no solo de ahora, que tiene relaciones económicas, viales. Entonces, en primer lugar, falta una mirada de largo plazo de las autoridades regionales, ¿no? A veces se enfrascan solo en hacer cemento, piedra, pero no le dan la prioridad, por ejemplo, al tema de lo que es la diversificación y la revolución productiva, que es pues ahora un tema central, no solo en el Perú, sino en toda la humanidad. Por consiguiente, cuando tú analizas el presupuesto, por ejemplo, del gobierno regional, vas a ver que al ámbito de agricultura le dan pues apenas a veces el 7, 8, 10% del conjunto del presupuesto, cuando en cemento se gastan pues el 45, 50%. Probablemente sea por la rentabilidad para los bolsillos de las autoridades, porque no tiene otra explicación. Están definidos, tú has visto, yo también tengo la tabla de exportaciones y de producción que ves, está claramente definido, es decir, no necesitamos descubrir la píldora, necesitamos políticas, por ejemplo, bien concretas para mejorar la exportación del café, del cacao, la palta y el maíz. Eso está clarísimo. Hay que también mejorar políticas de lo que significa la producción de la papa. La papa oro, por ejemplo, necesitamos una inversión acelerada y mejorada respecto a las políticas de producción de la papa. Es increíble, el Cusco es una de las zonas donde la diversidad de la papa, de las diversas variedades que tiene la papa, son factores de exportación y de consumo. A nuestros visitantes de turismo no le vas a dar pues la papa que pueden conseguirlo en sus países. Creo que ha mejorado en ese sentido sustantivamente. Tú puedes ver incluso en el comercio, en la pollería, Frank, que ahora ya te sirven con papa nativa, con papa orgánica, y no necesariamente con la papa que venía antes de Australia. Jesús, y el choclo del Cusco, que tiene un sabor especial, el choclo con queso, qué maravilla el choclo con queso del Cusco. No sé, pero los maíces tienen sabores de acuerdo a dónde se producen, ¿eh? No son iguales. Por supuesto. Muy bien, claro, vamos, mira, Jesús. Eso es lo que falta, reconocer la diversidad productiva para mejorar las inversiones. Vamos, Jesús, a la pausa de la media hora y volvemos contigo para seguir conversando sobre la agenda regional del Cusco. Volvemos. Ya retornamos con Perú 2030. Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, regresamos pues con la agenda regional del Cusco. Estamos conversando con Jesús Manya desde el Cusco, ¿no?, sobre las potencialidades que tiene este departamento. Según el INCORE, el último INCORE, el Cusco ocupa más o menos el puesto 11, ¿no?, dentro de los 25 departamentos. Pero también vemos que el tema de la aceptación en la gestión del gobierno regional es muy baja en el Cusco. En promedio, no ha estado pues en el 15%, más o menos, poco más, poco menos, ¿no? Y entonces tenemos un problema pues de gestión. Vamos, Jesús, viendo el tema de los actores del sector público y del sector privado, qué rol están jugando en el Cusco, si hay algún tipo de mecanismos de coordinación o de intervención o de propuestas, ¿no?, sectoriales, ¿no?, a una agenda regional del Cusco. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema, Jesús? Mira, uno de los temas de la distancia que hay, que tú mismo has señalado, respecto a la gestión regional, digamos el descrédito, el desprestigio y muchas veces el rechazo, es a lo que acabo de señalar. Yo he estado varios años en el corredor minero y no hay una afección hacia el Cusco. ¿Por qué? Porque no ven que hay inversión regional en el corredor andino. Vas al corredor amazónico y tampoco. No hay políticas concretas tampoco en el tercer corredor porque están en una carrera loca de hacer algunas inversiones de infraestructura. Esto se debe a varias cosas, Frank. Primero, los ganadores, los partidos que ganan las elecciones, los candidatos que ganan las elecciones en la región, son precisamente los partidos más alejados de la descentralización. Son los que nunca han estado en su agenda ni el conocimiento, ni el análisis, ni la participación en el proceso descentralista. Entonces ves a personas que jamás han participado probablemente en un fórum, en un taller descentralista, como presidente de la región, como gobernadores de la región, sus decisiones sean absolutamente equivocadas. Por otro lado, como verás, también pues hay una visión dogmática de los actores económicos, como te decía a un inicio. En la Cámara de Comercio y en la Cámara de Turismo creen que el Cusco vive solo del turismo, cuando te he demostrado que es apenas el 6-7% del Producto Bruto o del valor agregado bruto que genera riqueza en el Cusco, es decir, nada significativo al conjunto de la economía en el Cusco. Entonces, el discurso turistero, porque así llamamos peyorativamente a ese tipo de comportamiento, hace de que se distorsionen, digamos, las visiones desde Lima, las visiones desde la propia región. Entonces, nos quieren convertir en un parámetro solo de turismo y entonces hay un abandono de políticas industriales, de políticas productivas, de políticas de integración vial, etcétera. Piensan que el Cusco es la ciudad de Machu Picchu y el resto no existe. Eso genera una grave distorsión en el concepto de la propia ciudadanía y en las propias potencialidades de inversión.
Y finalmente, bueno, también son políticas deliberadas. No hay un proceso de integración serio con el Macrosur. A estas alturas no se No, resulta ahí imposible. está. Necesitamos articular nuestras energías con Puno, con Arequipa, con el Macrosur. No se puede desarrollar el Cusco única y exclusivamente en su periferia. Necesitamos articulaciones de esa naturaleza, pero son poco o casi nada, digamos, los trabajos en esa perspectiva. No hay una mirada regional del Macrosur y eso nos afecta pues severamente. Y por otro lado, los grados de corrupción nacional que también son similares. A veces la vieja política se replica en las regiones y entonces los procesos penales, judiciales, encarcelamiento que hay de las autoridades regionales, de muchos funcionarios, alcaldes, generan pues también un grado de desconfianza terrible en lo que pueda significar la regionalización. Ahora bien, ¿qué está pasando con el tema de las organizaciones gremiales? Uno de los limitantes, por ejemplo, que se señala respecto al Cusco es el problema de la baja asociatividad de los productores. ¿Qué pasa con las MIPES? Ha dicho que la Cámara de Comercio no está jugando un rol importante. ¿Qué otro tipo de gremios de productores hay en el Cusco que podrían ser actores principales para que se pueda impulsar una agenda regional? Antes, Frank, antes de ir al actor social, me olvidaba un tema, la academia, la universidad. Nunca he visto en mi vida que la universidad esté tan desenchufada del desarrollo regional como ahora. Se supone que las universidades, no solo públicas, también las privadas, deberían tener pues en sus agendas el tema del desarrollo, la propuesta regional, porque ¿para qué tipo de mercado laboral están trabajando o están formando a sus profesionales? Pero hay una distancia terrible entre la universidad y la región, ¿no? Y para que veas cómo el factor profesional también camina un poco desenchufado. En cuanto a la representación social, ocurre lo que pasa en todo el país, hay una crisis de representación. Sin embargo, hay una cosa interesante, Frank, que probablemente los especialistas también, después de las oleadas de enero del año pasado, ahora reconocen. Mucha gente se pregunta, ¿y de dónde han salido esos miles de protestantes en el Macrosur, en el Cusco, en Puno, etcétera? Son precisamente los que estamos empezando a hablar de ellos, los productores, ¿no? Los productores se han movilizado, son nuevas formas en que se están organizando. Las instituciones sociales históricas están en una grave crisis, ¿no? La Federación Agraria Tupac Amaru está más dedicada a una especie de sindicalismo que ya no corresponde a la realidad, porque la realidad ahora son los productores, entonces quieren tecnologías, quieren inversión, etcétera, etcétera. No están solo discutiendo la tenencia de la tierra. Igual la FDCC, aunque ha hecho un viraje hacia la parte productiva. Sin embargo, hay la Asociación Regional de Productores que más o menos decuplica pues su representación a ambos gremios históricos. Una movilización de la ARPA, los productores son pues de 15.000 a 20.000 productores, los que estamos hablando, los productores de la palta, del maíz, del café, del cacao, de la papa orgánica, etcétera. Ellos son los que movilizan. Las juntas de regantes, que son otras formas asociativas, ellos están organizados. Lo que pasa es que como hay una crisis de la representación, todavía están circunscritos a sus reclamos concretos, precisos, y no participan todavía de manera más amplia hacia otras preocupaciones de política regional o política nacional. Sin embargo, Frank, son ellos los que han sido partícipes directos. Y otro factor que es el tema de la informalidad. El 85% de nuestro PEA, Frank,
es informal. Esa es la realidad. Entonces los informales no tienen formas organizativas y esos también están metidos en lo que es, por ejemplo, en la artesanía. Acá en el Cusco es muy fuerte la actividad artesanal. Estamos hablando solo en el corredor interandino, Urubamba, Cusco, Quispicán, Chicanchi, tenemos más o menos unos 30.000 artesanos, ¿no? Por otro lado, tenemos a productores informales, servicios informales, que no tienen pues capacidades de organización, entonces sus representaciones son limitadas. Y por otro lado, por ejemplo, otra cosa que no se quiere conversar y discutir en la política nacional es el lugar de lo que es la minería informal o lo que llaman desde Lima la minería ilegal. Esa es una cosa pues muy fuerte en el Cusco. Tú vas a Chumbivilcas, a Espinar, a Comayo, Paruro, vas a ver cantidad de agujeros en los cerros con una economía de una minería informal muy fuerte, y también en la parte amazónica, ¿no? La parte colindante con Madre de Dios, los ríos y los bosques han sido talados por esta economía minera informal que también genera pues recursos que no están en la estadística oficial, sin embargo son muy fuertes, y por eso es que en el estudio del propio IPE, ¿no es cierto?, de Indecori, aparece pues a raíz de la pandemia hemos pasado del 75 al 85% de una economía informal. Ahora bien, esos productores que tú has mencionado que están más organizados por su propia dinámica, ¿qué demandas plantean? ¿Cuáles son sus principales demandas de estos sectores? Y también has hablado de los artesanos, 30.000, es una cifra bien importante, ¿no? ¿Qué demandas tienen? Necesitan inversión productiva. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes que está discutiéndose en los últimos tiempos, la inversión productiva. En concreto, necesitamos inversiones grandes para la palta, por ejemplo. Es curioso, Frank. Se supone, teóricamente, la cuna de la palta debiera ser la convención, porque hay una palta de la convención que tiene muchos años, que producto de la falta del trabajo genético, de plantaciones, etcétera, se ha degenerado pues el producto, y que ha sido superado largamente por la palta que hay en Anta. Entonces, si ya tenemos una réplica de Anta, si hay una cosa tan potente, tan importante en Anta, ¿por qué esa política no se aplica en la convención? Para eso no se necesita ser sabio, no se necesita tomar medidas dramáticas, solo sentido común. Pero como te digo, si la Dirección de Agricultura, ahora Gerencia de Agricultura, no tiene recursos, no hace pues ningún tipo de cosas. Y entonces la región está compitiendo más en pequeñas inversiones con los procompites municipales. Mire, en La Palta debería diseñarse una política regional agresiva para trasladar la experiencia exitosa de ANTA a la convención. Está haciéndose, pero a cuentagotas, por iniciativa de los pequeños productores. Igual, te vas a caer de sorpresa, por ejemplo, en la parte del corredor amazónico de Calca, donde está el café orgánico de altura, ¿no? Así le llaman los especialistas. ¿Saben de dónde vienen? Vienen de Sandia, de Puno, y se llevan todo el café. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de exportación de ese café. Y entonces, curiosamente, muchas veces con varias asociaciones de productores del café orgánico de lo que es Yanatile, dice, compañero, han ganado, con nuestro café ha ganado el concurso Sandia. Sandia hace 10 años que está ganando los concursos internacionales del café. No hay política de café orgánico desde la región. ¿Para eso se necesita ser sabio? No, solo sentido común a lo que ya existe, porque ya hay un trabajo de café orgánico de exportación muy fuerte. En Yanatile más que en la convención. El cacao también es otro de los productos importantes. ¿Qué está pasando con el cacao en el Cusco?
que no se le da pues la inversión. Necesitamos las tecnologías, hay que mejorar la tecnología, digamos, del café, del cacao, en concreto ya no solo del cacao, para pasar a chocolate, a otros dulces. Claro, En segundo tecnologías, lugar, Jesús, que ya necesitamos, existen hace mucho tiempo, ¿no? existen, pero necesitamos recursos más grandes. Mira, una piladora nomás de café cuesta $300,000. Deberían ser pues la región quien compre unos 4 o 5 piladoras para cada valle, ¿no es cierto? Ajá. ¿Qué tienen que hacer los caficultores de Yanatile? Llevar su cafecito así en grandes cantidades hasta Puno. Es increíble lo que pasa. Igual en el caso del cacao, lo que nos está faltando son políticas de exportación, ¿no? Hay ganadores en París, en los sectores, en Bélgica, que es la zona del chocolate de valor muy rico. Ganan concursos, pero son esfuerzos individuales de los pequeños productores. No hay una política del cacao. Por eso a veces es hasta contradictorio. Pues los cusqueños comemos galleta con chocolate, pero que lo hacen en Chile. Ya con eso te estoy explicando las cosas graves que ocurren y que no se toman en consideración. Consumimos cacao, ¿no?, de otros países importados. Bueno, para terminar, Jesús, porque ya el tiempo nos ganó, vayamos a un último tema. ¿Qué está pasando con el tema ambiental en el Cusco? ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que tiene Cusco? Bueno, en eso sí tenemos bastantes complicaciones. El corredor minero, básicamente, las políticas de afianzamiento para ver el tema ambiental no siempre funcionan a la velocidad que uno quisiera, porque los mecanismos legales desde el ministerio son muy lentos, ¿no? Y hay poca tendencia, pues también, tanto en la gran minería y peor en la pequeña minería, a asumir estos riesgos, ¿no? Ni siquiera hay eso. El tema en la selva, el tema de los bosques y de los ríos colindantes a Madre de Dios es dramático. Miles de hectáreas ya son desérticas en la actualidad. No hay fuerza, no hay energía. ¿Por qué? Porque parece que en el tema de las competencias regionales y nacionales casi no le pega pues a eso la región. Y como no le pega, como no lo responsabiliza, se hace pues de la vista gorda, esperando políticas nacionales. Y eso creo que es severo en lo que es el corredor minero y es severo en la parte amazónica donde se está sacando el oro de los ríos, ¿no? Eso básicamente en la parte ambiental y en el tema de la tala indiscriminada de los bosques, ¿no? Bosques, árboles que crecen en 200, 300 años no son repuestos ni siquiera cuando los talan indiscriminadamente. Entonces hay un abuso, una depredación terrible. Pero hay otro tema también que está ligado a eso que no hemos abordado, que es el tema del BRAE en el Cusco. El BRAE es casi una región autónoma en el Cusco, Frank, y eso creo que necesita ser abordada también seriamente, porque entenderás que es una economía sumergida o una economía negra, un mercado de muchos recursos que afecta severamente al Cusco, ¿no? Al Cusco, Andahuaylas, básicamente, que son, digamos, las zonas de influencia del BRAE, y entonces no solo tenemos el tema ambiental, sino también tenemos el tema, digamos, del narcotráfico, que no son abordadas en la región, ¿no? Nunca he visto que en la región se quiera discutir eso. Todo se sopla a Lima y bueno, de Lima sueltan mucha plata, pero vemos que no se trabaja en ese terreno. Muy bien, gracias Jesús por tu participación en Perú 2030 con la agenda regional del Cusco. Ha sido muy interesante conocer al detalle cómo es que podemos construir una agenda regional, porque ahí están, como tú dices, ¿no? Hay muchas cosas que no se tienen que inventar, sino proponer y hacer. Bien, amigos, nos despedimos hasta el próximo sábado con Perú 2030. Estaremos el próximo sábado con la agenda regional de Madre de Dios. Muchas gracias por su sintonía
y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Muy buenos días. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.